No me imaginaba en verdad cómo España iba a cambiarme tanto. Dale like y suscríbete a Melito Vlogs. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog y pues en esta ocasión pues voy a comentar ciertas cosas de cómo España ha influido en mi vida, cómo España ha influido en mis pensamientos. Yo en este vlog quiero comentar ciertas cosas que yo he visto de diferencia desde que llegué, desde hace ya un poco más de 5 años a este país, España, nuestro país hermano. Mira, yo soy de México y pues a España siempre la he visto como una parte de México, como una parte de la madre patria, una parte de país hermano. O sea, nunca me he sentido como ajeno a este país. Pero pues yo lo que quiero recomendar y quiero hablar, y pues aquí vamos a estar hablando un ratito de cositas que pues a mí me han cambiado, cómo me ha hecho mejorar o cómo me ha hecho cambiar de perspectiva lo que yo tenía en mi vida. España me ha hecho abrir los ojos desde otra perspectiva, desde cambiar el nivel que yo tenía de qué era la pobreza. O sea, si yo por ejemplo hablo del tema de lo que es la pobreza, no es lo mismo ser pobre en España que ser pobre en México, ¿saben? Entonces, ¿a qué voy con esto? De que pues una persona que vive en pobreza aquí pues vive en diferentes condiciones que una pobreza que puede vivir en México o en Latinoamérica. En cuanto al tema salarial, pues ves la diferencia, porque por ejemplo, si hablamos del salario, aquí en España a pleno 2025, el salario que hay en este país, pues ronda los 1,000 euros, poco más, poco menos, y pues el salario que tú puedes recibir en México pues puede influir desde los 200 a los 400 euros mensuales haciendo las mismas horas de trabajo. Entonces es ese tema de pobreza, ese tema de nivel. ¿Qué quiero decir? Que pues que un McDonald's en Latinoamérica o en México pues ya lo vemos como algo más de un poder adquisitivo más alto, gente pues que tiene dinero para podérselo permitir. No cualquier persona puede pagarse un McDonald's en México. ¿Realmente eres pobre? O sea, ¿pobre en qué nivel? Y esa perspectiva de pobreza pues me ha cambiado un montón, porque puedo comparar dos perspectivas, porque pues yo he vivido más de 20 años en México y aquí en España pues tengo poco más de 5. Entonces tengo esa perspectiva de poder diferenciar entre un país y otro. Pues yo creo que la mentalidad, ¿sabes? La mentalidad de los tabús. Y es algo que pues, por ejemplo, el tema de poder expresarte con tanta libertad, ya sea de temas sexuales, temas personales, temas de familiares, o sea, poderlos expresar tan libremente o poder expresarte con tanta facilidad sin sentirte del todo juzgado, porque pues en México pues somos más reservados en hablar temas personales, por ejemplo, hablar de tu sexualidad, poder hablar, por ejemplo, el tema de con cuántas parejas has estado, con quién has estado. O sea, ese aspecto me ha cambiado un montón, porque yo quedaba en shock cuando escuchaba esos comentarios con más gente, con amigos, con colegas, con grupos de personas, cuando íbamos a un bar, tan libremente expresarlos y decirlos con tanta facilidad y prácticamente que todo el mundo te escuche, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas me daba un choque en mi cabeza, porque yo decía, ¿cómo pueden hablar de esas cosas si son muy personales? O porque hablan cosas de los padres o de los hermanos tan libremente, que yo decía, wow, o sea, mira la libertad con la que tú hablas. A mí siempre se me decía, España, o te pervierto o te engorda, o inclusive las dos. Entonces, lo que te digo, este es otro shock que yo he tenido en mi experiencia. Pues aquí en España pues la mayoría vive en departamentos, y tú dices, pero ¿cómo pueden vivir todos allá acumulados en esas habitaciones tan pequeñas? O sea, el tema de la vivienda ha sido un shock también. El cómo tienen que vivir ellos en casas muy reducidas. O sea, yo hablo en cambio al español promedio. No estoy diciendo que todos los españoles vivan así, porque hay gente que se puede permitir vivir en un chalet o poder tener un piso enorme, pero pues en promedio pues vivir en un departamento con pocos metros cuadrados, eso es algún shock que me ha provocado. ¿Por qué? Porque pues en México tú puedes tener una casa grande pero humilde. ¿Qué quiere decir? Que puedes tener tus habitaciones de 4 metros por 4 metros, 16 metros cuadrados, tu habitación, solo tu habitación, por ejemplo, que es lo más común allá en México. Y aquí esos 16 metros cuadrados se reducen
a 9 metros cuadrados, por ejemplo, o en los peores casos a 6 metros cuadrados, o inclusive 2x3, o sea, 6 metros cuadrados, o sea, se pueden ir reduciendo el tamaño de las habitaciones. Obviamente en ciudades capitales, en ciudades superpobladas, pues obviamente se va a ir reduciendo. Me ha influido y he dicho, pues realmente necesito tanto espacio como podrías tener en una casa mexicana. Pues digo, no, realmente si tú eres una persona o vienes con tu pareja, pues después te vas acostumbrando a esos tamaños tan reducidos. ¿Cómo ha influido también pues en el tema del trabajo? La importancia del trabajo, de cotizar, de tener un historial en la seguridad social. O sea, ya cuando tú vives esa experiencia y cuando sabes que pues después tienes que cotizar mínimo 15 años, y mal no lo sé aquí en España, déjenme en los comentarios, háganme saber cositas así, porque realmente yo como extranjero desconozco muchas cosas, pero lo que yo he vivido pues lo comento en este video y lo sigo explicando. El cotizar 15 años mínimos para poderte jubilar o pensionarte o recibir una pensión después de trabajar muchos años, porque en México pues decía, pues trabajo lo que me gane en la semana. Sí que es verdad que todo influye, la edad que tú tengas. Cuando eres más joven pues no le das toda la importancia, pero conforme vas creciendo y sabes bien que en algún momento no vas a poder seguir trabajando y pues vas a necesitar esa pensión, ese dinero extra para poder subsistir. En México no siempre se cuenta el tema del trabajo, la mayoría de trabajos son informales. ¿Qué quiere decir? Que no están dados de alta en seguridad social, por lo cual tus horas trabajadas no están cotizadas. Sí que es verdad que pues esa es, no digo que todos los trabajos lo sean, pero en mayoría mucha gente vive de trabajo informal, donde no te dan de seguridad de alta en la seguridad social. O en general yo te puedo decir que el 60% del trabajo es informal en México. Es como si dijeras trabajar en negro, por así decir. Y el 40% de las empresas pues sí dan de alta a sus empleados. Todo depende mucho de preparación y pues la empresa para la que tú trabajes, pero ese shock de poder ver a futuro de mi trabajo, o sea, fíjate cómo cambian dos mundos. Estamos en un mismo planeta, pero pues dependiendo del país en el que estás, pues van cambiando muchas cosas. Otro choque que me había dado era el nivel en el que tú te vuelves adulto, ¿sabes? O sea, en el nivel que socialmente eres un adulto y tienes que responsabilizarte de todo lo que tú vives, ¿sabes? En México, pues tú desde que te vuelves adolescente, si ves que no quieres estudiar, pues te ponen a trabajar. Y cuando te digo no te ponen a trabajar es a partir de los 12, 13 años, incluso desde más pequeños. Es explotación infantil, es ilegal, claro que se hace, pero por necesidad muchas veces. Por la misma necesidad del hogar, si el papá no puede completar con los gastos, pues de normal los hijos tienen que trabajar. Las hijas pues algunas trabajan, otras se casan muy jóvenes. Y pues esos choques que yo digo, o sea, el nivel de ser adulto, lo que digo, aquí en España pues yo veo esa diferencia de que tú tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que sacarte el carnet, tienes que trabajar y trabajar y trabajar y estudiar y estudiar. Entonces puede que tú para poderte independizar de casa de tus padres puedas tener 30, 40 años aquí en España y no poderlo hacer todavía, ¿sabes? A diferencia que en México o en Latinoamérica, que pues te sientes obligado con el peso social o el peso familiar de que dicen, ostras, ya eres un adulto, tienes 18 años, 20 años, ya cásate, ya ten hijos, ya ten tu propio espacio, construye tu hogar. O sea, esa presión que existe desde más joven no la veo yo tanto aquí en España como lo podría ver en Latinoamérica. Aquí como que los papás son más comprensibles también por los altos costos de poderte independizar. Entonces veo esa diferencia y ese choque que digo, bueno, aquí está un poco más relajado el poderte, esa presión social de casarte o tener hijos o tener tu propia casa. Sí existe, es normal, pero no tanto comparada con Latinoamérica. Okay, otro choque que yo podría ver también aquí, por ejemplo, el tema de la salud. O sea, el cómo España aquí, cómo la gente realmente hace mucho deporte, ¿sabes? O sea, yo veo un montón de parques, un montón de sitios para poder ir. Por ejemplo, aquí pues yo estoy en un parque. O sea, veo la infraestructura que tienen las ciudades españolas, veo la infraestructura, la capacidad, la libertad, la seguridad de tú poder salir a hacer deporte. O sea, el español tiene actividad física superior a la mexicana. Yo me atrevo a decir eso, es verdad. Realmente México es uno de los países con más obesidad en el mundo por sus hábitos alimenticios, por sus hábitos diarios. Lamentablemente pues estamos acostumbrados a esta rutina, a eso de trabajo, casa, trabajo, familia. O sea que olvidamos un poco pensar en nosotros mismos y estar en buenas condiciones.
¿Qué quiero decir? Que del 100% de los mexicanos, el 30% pues, son los más deportistas y el 70% pues tienen unos hábitos no tan sanos. Lo complicado que es mantener una relación aquí, realmente no existe una seriedad como tal, o sea, hay mucho libertinaje, o sea, tú puedes tener muchas parejas y no tener esa estabilidad mental porque pues no te toman en serio o porque tu prioridad es divertirte, disfrutar la juventud. Pueden pasar años con la misma pareja y pues ya lo de casarse ya lo verás en algún día. Entonces la seriedad que se les da a las parejas pues a mí me ha sorprendido, porque digo, pues qué tan complicado es mantener estable una relación, o qué tan complicado es que te tomen en serio. Y el tema de los grupos de amigos, ¿sabes? O sea, es increíble el tema de tener tus amigos. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de personas aquí tienen sus grupos de amistades desde que están en el colegio. O sea, desde que van al kinder, o sea, al preescolar, a la primaria, a la ESO, o sea, a la secundaria, esas cosas. O sea, es grupos de personas que ya han mantenido sus amistades desde la antigüedad, o sea, que tienen años juntos, y es muy complicado tú como externo anexarte a ese nuevo grupo. Cuesta un montón, es muy difícil que te integren y que te hagan parte de ellos, porque pues ellos se conocen desde la infancia y les cuesta mucho meter gente a su círculo social si no lo conocen, o si es extranjero, cosas así, les influye bastante. Entonces eso de poder ser parte de sus aventuras, ser parte de su confianza, cuesta un montón. No digo que todos los grupos sean iguales, hay grupos que son más abiertos, hay grupos que hay de todo un poco, son internacionales. Entonces influye bastante el shock mental de esto de no poder sentirte parte o ser parte de ese grupo tan fácilmente. Eso me lo pueden decir aquí en los comentarios, gente que están viendo este video, si sienten si sienten identificados o por qué llega a esto, ¿sabes? O sea, háganlo saber aquí en los comentarios y digan qué factores influyen para que estos grupos sean tan sólidos. Otro shock, o cómo me ha cambiado España. Yo creo que la alimentación también influye bastante. Realmente yo en mi vida no había comido, creo que tanto pan como lo hago aquí en España, o tanta carne. O sea, realmente hay que seguir una dieta. El español promedio pues tiene una dieta lo más balanceado posible. La comida mediterránea pues tiende a ser una de las más equilibradas que pueden existir también. Entonces tratan de equilibrar esa alimentación. Lo que trato de decir que pues tener, por ejemplo en México nosotros nuestras tortillas de maíz que siempre están en la mesa, pues aquí en lugar de tener esas tortillas de maíz siempre pues tienen una barra de pan. Entonces digo, ¡buah! ¿Cómo cambian ese tipo de hábitos? Dicen que entre mejor te alimentes, o si quieres ser vegano, la gente aquí sabe, ustedes españoles que me miran, saben que ser vegano aquí es muy costoso. Comer vegetales y poder alimentarte de carnes blancas como pescado, aquí el marisco es carísimo, muy caro poder comer pescado o gambas. O sea, eso es como un lujo que se pueden dar porque no es nada barato consumirlo, y menos porque tienen que estar en condiciones frescas. Pero o sea la alimentación que tú allá en México pues puedes permitirte toda la época del año, o a un bajo precio, o esa razonable precio, pues aquí es más complicado el poder comer ternera. O sea, cosas así como que tú dices, pues nada, es que el cerdo es más barato y pues toca comprar el cerdo en lugar de la ternera, o el pollo, o sea, cosas así. El pollo es más asequible, pero pues obviamente hay que equilibrar. Otro shock que he tenido, pues el tema de la seguridad también. Digo, wow, o sea, se nota la diferencia de la seguridad. O sea, notas el cambio que puede haber entre tu país como México, que pues ha tenido altos índices de delincuencia, a comparados como tú los puedes tener aquí en Europa, en España en concreto, que puedes ver seguridad por todos lados. O sea, puedes ver patrullas, puedes ver los policías estacionados, y puedes ver los que están vigilando, la cantidad de cámaras de seguridad que están por todos lados, y que sabes perfectamente que te sientes seguro, que es lo más importante. Sentirte seguro en las calles, sentirte seguro en los parques, poder ir tranquilamente en horarios nocturnos, o sea, poder salir con tus hijos, que se puedan disfrutar sin tenerte esa inseguridad de que te puedan tener enfrentamientos violentos con cárteles, o poder tener el miedo de que te pueda pasar algo, algún tipo de secuestro, cosas así. O sea, sí que es verdad que el tema de seguridad es ese cambio, porque pues digo, me siento seguro y me siento con esa libertad de poder salir sabiendo de que voy a volver sano, al salvo a mi casa. No digo que todo México sea así, pero sí que es verdad que ciertas zonas le llaman zonas calientes,
donde pues pasan este tipo de cosas. Lamentablemente en pleno 2021, en pleno 2025 siguen pasando estos tipos de cosas, y pues es lamentable que las fuerzas, que la policía, que la seguridad pues no haga mucho al respecto, y pues que se les también que tengan tanto descontrol en ese aspecto como lo podría haber aquí en España, que a ver, que tampoco es perfecto aquí en España, porque aquí en España también suceden cosas. Aquí tampoco es la gran maravilla, también hay muertos, también hay asesinatos, también hay asaltos. O sea, todo ese tipo de temas también suceden aquí en España. O sea, no vengan con que acá no suceden, porque también los hay los casos. Pero comparándolo con otros países de Latinoamérica, se reduce la cantidad de cosas que suceden. Otro shock, pues la cercanía que hay en todo. Podría decirse que el supermercado de preferencia pues siempre lo tienes cerca de casa, y por ejemplo también el médico lo tienes cerca. O sea, pues hay tantas como municipios que tienen todo en su mismo municipio, que no necesitan desplazarse a la capital o al centro para realizar todos sus trámites o su rutina de la vida diaria. He tratado de decir que por ejemplo tú puedes vivir en un piso, en un departamento, donde tu Mercadona pues lo tienes abajo o lo tienes enfrente, o tu peluquería también. O sea, servicios básicos como una tienda, como comprarte el móvil, como el metro, el bus, todo lo tienes tan cerca que no necesitas desplazarte largas distancias para poder tener cerca estos servicios. Y más que nada, pues por ejemplo, los hospitales, que los tienes súper cerca también. Cada municipio pues está obligado a tener su estructura necesaria para poderle dar la mejor comodidad a sus habitantes. De ahí que pues se paguen los impuestos que se tengan que corresponder. Y pues hablando de impuestos, pues también es eso. O sea, el tema de recaudar impuestos aquí es otra cosa como me ha influido, que pues cada vez que tú trabajas en tu nómina, en tu contrato, en todo eso, te van a ir descontando dinero de tu salario. Y eso es otro shock que yo tengo, porque no estoy acostumbrado a los contratos. Y digo, yo estoy acostumbrado que si por ejemplo en México te dicen te vamos a pagar tanto, pues es tanto lo que te pagan, y te lo pagan en efectivo, en mano. Y aquí pues bajo contrato son bajo transferencias bancarias, o pues ya dependiendo del contrato que tú tengas o el trato que tengas con tu jefe, con tu empleador, pues te hacen tu nómina, y pues en la nómina siempre tienes, la empresa tiene que pagar un porcentaje y tú como empleado tienes que pagar otra. Entonces es como influido, ese es otro shock, que pues dependiendo, entre más ganes pues más porcentaje pagas. O sea, son impuestos, el IVA, todo lo que te van cobrando por el empleo, te van descontando de tu salario. O sea, no es lo mismo el salario neto que el salario bruto. Y pues ese es otro shock que yo tenía, el tener que pagar impuestos y verlo reflejado en tus nóminas. ¿Cómo ha influido también? Pues mi necesidad después de seguir explorando países. Realmente cuando tú vienes de Latinoamérica estás acostumbrado pues la mayoría de estar en tu país, muy pocas veces sales de tu país. Esa posibilidad de poder viajar porque pues tienes que estudiar o trabajar o estar en tu casa. Entonces la diferencia entre la vida de un latino y un europeo se nota bastante, porque pues aquí tienes más oportunidades de seguirte preparando. Pero pues ese es otro tema que voy a considerar un poquito después. Pero yo lo que quiero hablar ahora es el poder viajar. España concretamente pertenece a la Unión Europea, y en la Unión Europea es un conjunto de varios países, ¿sabes? Entonces todos esos países tienen muchos tratados entre ellos y están tan cerca y tan pegados unos de otros, y también tan conectados con metros, con aviones, con transporte. O sea, y tienes los mismos derechos si vas en tu coche de un país a otro porque pertenecen a la Unión Europea. Entonces mi mentalidad ha cambiado de decir, ostras, puedo estar en un par de horas, puedo estar en Francia, en otras par de horas me puedo ir a Alemania, puedo ir a Inglaterra, puedo ir a Polonia, puedo ir a Italia, o sea, puedo ir a Portugal, que está aquí al ladito también. O sea, el shock que tengo de poder conocer tantas culturas, de poder viajar, de poder sentirte que en tu país o en tu ciudad pues vienen muchos extranjeros también, y poder convivir con ellos, escuchar todas las lenguas por todos lados, y pues poder enriquecerte de esta cultura europea, que pues más allá de la española pues te salen más culturas, y dices, wow, hay todo un mundo por descubrir todavía. Y lo que decía de la diferencia de ser joven en México que ser acá en España, pues es eso, que a nosotros nos enseñan los latinos, los mexicanos, es como estudia hasta donde tú puedas, hasta donde se te pueda permitir, trabaja, cásate, y pues sigue ese ciclo, ¿no? Ten hijos, reprodúcete y muere. O sea, ese ciclo es tan rutinario que cuando tú vienes acá a Europa pues ves una diferencia clara, porque es otra mentalidad, otro shock, otro pensamiento que tú dices,
aquí no vamos a permitir tener pareja o no me va a permitir trabajar hasta que termine todos mis estudios, puedo tener 30, 40 años, me siento preparado, o sea, ya puedo formalizarme con mi relación, puedo tener hijos, o sea, el tener ese sentimiento de disfrutar una juventud, de disfrutar esa adolescencia, de disfrutar todas esas etapas que a lo mejor en Latinoamérica no están permitidas o no las tienen muy arraigadas de otra forma, otra perspectiva. Son cosas que uno ve y experimenta y pues no me van a dejar mentir, muchos latinos que están viendo esto pues saben a lo que me refiero y pues europeos pues experimenten y digan wow, pues mira, pobrecillos también. Es notable y comprensible porque uno aquí viene a abrirse tanto. Yo creo que mucho latino que viene aquí te perviertes mucho por las cosas que ves y experimentas, porque hay mucha libertad de hacer cosas, de poder expresarte, de poder ser tú más mismo. Por ejemplo, en el tema de la homosexualidad, si quieres ser más libre tú homosexual, o si quieres ser trans, o si te quieres vestir como tú quieras, o si te quieres pintar la cabeza como tú quieras, o si quieres vestir como tú quieras, todo ese tipo de críticas aquí es tan normal que, a ver, qué ojos te van a ver, pero es como más comprensible, es como un país como más neutro y va a decir, bueno, si es así, que haga lo que le dé la gana, al final de cuentas pues es él. Y pues son esos choques que tú dices, wow, ¿sabes? Que en mi país pues por miedo, para que me pase algo, para que me critiquen o qué dirá la familia, o lo tienen todo oculto, o es mejor reservarlo, entonces por eso mismo es tanto tabú en Latinoamérica. Y pues eso puede ser un poco agobiante para un europeo y poco comprensible, pero sí, estamos a la antigüita, los latinos aún manejamos antigüita, siempre y cuando no pertenezcas pues a un país internacional o a una ciudad que sea muy actualizada, ciudades enormes, pues ya es diferente, no es lo mismo. Igual aquí en España, las ciudades capitales, ciudades grandes que los pueblos, ¿sabes? La España rural es una cosa y pues la España conectada con el resto de Europa es otra. Otro shock que puedo hablar o cómo ha influido, pues el tema de valorar el trabajo también, porque me he dado cuenta de que, pues, por ejemplo, si tú eres preparado, tienes una licenciatura realizado, tienes un máster, pues hay que ser muy humildes, porque pues si tú vienes de un país extranjero, pues no, tu experiencia no es la misma que tienes allá, que vas a tener aquí, el historial no es el mismo, entonces tienes que empezar muchas veces de cero, entonces hay que ser humildes con el trabajo que tú puedes llegar a tener. Entonces lo que yo digo de que hay que valorar, hay que respetar esos tipos de shock, esos cambios, porque no es lo mismo trabajar limpiando baños, o fregando platos, o repartiendo paquetes, o trabajando en la hostelería, o cuidando ancianos. O sea, hay que ser humildes en el tema del trabajo y decir, todo trabajo vale la pena. Entonces otro shock, que si eres profesional y quieres venir aquí a España, pues no vas a tener la maravillosa de tu empleo, entonces no es lo mismo. Y yo te invito a que seas humilde con el trabajo que tú encuentres y respetes el trabajo de los demás y el tuyo. Amigos, pues yo creo que estos han sido shock o cómo me ha influido. Yo creo que van a haber más cositas que podemos ir hablando en el blog. Yo los invito a que sigan suscribiéndose a este canal y viendo mis demás videos para enterarse de este tipo de cosas que le suceden a un extranjero, a una persona que vive aquí en España, para compararlo con el resto del mundo y compartir con ustedes, españoles, latinos que nos miran. Les agradezco mucho, suscríbanse, denle like a este video y nos estamos viendo en el próximo video. Y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego! Bueno, también me pueden comentar en los comentarios antes de irse si se han sentido identificados o qué otros temas podemos hablar en el canal, que estoy muy abierto a muchas cosas. Así que nos vemos, chicos.